Rendimiento de grabación de trabajo de campo sociolingüístico. En esta exposición se va a hablar acerca de la realización del trabajo de campo sociolingüístico. Primero, se aborda algunos términos claves sobre la sociolingüística, incluyendo comunidad del habla, variable sociolingüística y sociolingüística. Se discute cómo estas nociones influyen en los métodos de los sociolingüistas. Se examina algunos métodos como la entrevista sociolingüística, la razón de su ser, de su estructura. Se indica algunas de sus ventajas y desventajas, según sea la naturaleza del fenómeno lingüístico que se investiga. Por último, se presenta algunos tipos de preguntas de investigación que se formulan sobre la relación entre la sociedad y el uso del lenguaje. Por lo general, los sociolingüistas les interesa saber sobre la relación que existe entre el lenguaje y el poder. Por ejemplo, ¿cómo hablan los niños, los jóvenes y los adultos? ¿Existe alguna diferencia? ¿Cuál? ¿Y desde qué punto de vista lingüístico? Como la fonética, la semántica, la sintaxis, entre otros. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los hablantes para dirigirse con otros hablantes? ¿Cómo nombra a otros grupos hablantes? La sociolingüística es un campo de investigación relacionado con el estudio de cómo la gente usa el lenguaje en las interacciones sociales e interpersonales, para conocer cómo se relacionan los diferentes idiomas o dialectos de una comunidad de habla. De ahí que la sociolingüística informa resultados cualitativos y cuantitativos por medio del trabajo de campo sociolingüístico, a través de la entrevista sociolingüística y la observación participante. Conceptos clave. El objetivo de la sociolingüística es obtener habla natural, es decir, cómo la gente usa el lenguaje en las interacciones cotidianas comunes, con toda la variabilidad que conlleva. Sin embargo, dependerá mucho del método que se va a utilizar. La sociolingüística entiende que el lenguaje puede variar de acuerdo al contexto de habla y de acuerdo al nivel de estereotipos sociales. Por eso, mediante el interrogatorio directo con hablantes, se puede obtener un lenguaje bueno o informal. Esto dependerá del objeto de estudio que se desee investigar. Es necesario restringir el uso del lenguaje en el trabajo de campo sociolingüístico para buscar unidades socialmente significativas que coincidan con formas lingüísticas, rutinas o prácticas específicas. En otras palabras, además de la variable lingüística dependiente, los sociolingüistas se preocupan por el estudio de variables sociales independientes, que pueden ser restricciones más o menos potentes sobre la distribución de la variación lingüística que están estudiando. Los estudios sociolingüísticos examinan variables sociales sobre las características lingüísticas de interés, principalmente el género, la edad, la clase social y la etnia. El buen trabajo del campo sociolingüístico trata con variables sociales independientes que surgen de la observación participante, de subconjuntos de hablantes socialmente cohesivos, defiende la importancia y la viabilidad del trabajo del campo sociolingüístico, no solo en grupos de hablantes. Los investigadores definen las comunidades del habla como aquella agrupación de hablantes socialmente significativa, cuyas interacciones directas o indirectas entre sí contribuyen al mantenimiento, establecimiento o contestación de un orden social reconocible para los hablantes o el investigador. Estableciendo la etapa y cómo empezar. Establecer un marco ético para la investigación. Para los sociolingüistas, esto significa enmarcar la investigación en un espíritu de respeto y reconocimiento de la deuda con los hablantes, que cuentan sus vidas y brindan su tiempo suficiente para estudiar su idioma. Puede ser mediante formularios de consentimientos escritos, porque es una buena forma de garantizar que los participantes conozcan el propósito general de la investigación y se les asegura que los datos se usarán únicamente para la investigación.
pero en algunos casos las presentaciones personales y las garantías verbales pueden ser más apropiadas. El objetivo principal de obtener el consentimiento, ya sea escrito o verbal, es garantizar que los participantes: 1. Conozcan el propósito general de la investigación. 2. Se les asegura que los datos no se utilizarán para ningún otro propósito que no sea la investigación. Y 3. Saben que pueden retirar su consentimiento en cualquier momento si así lo desean. Hacer contacto. Adoptar una posición metodológica para hacer las entrevistas. Por ejemplo, si se interesa saber cómo los hablantes más jóvenes usan el lenguaje, por consiguiente sería pertinente acudir a una escuela. Sin embargo, si la pregunta de investigación se refiere más a cómo interactúan la edad y el género y cómo afectan el uso a lo largo de la vida de la lengua, se deberá registrar un aspecto más amplio de la comunidad del habla, por ejemplo, familias donde haya un rango mixto de edad y sexo. Un primer paso es ponerse en contacto con las personas que se conoce y mediante él dirigirse con su familia, amigos o personas con las que trabaja que tienen vínculos con la comunidad que se desea estudiar. Si los contactos iniciales presentan a otras personas, se tiene una muestra de bola de nieves, a veces llamada red de amigo de un amigo. Algunos comentarios sobre el trabajo de campo sociolingüístico en entornos institucionales. Si el objetivo es recopilar datos de contextos institucionales, como escuelas y encuentros de servicio, es posible que se deba someterse a controles exhaustivos de su aprobación y confiabilidad. Estos pueden llevar mucho tiempo, tal vez meses, por lo que los planes de trabajo de campo deben reflejar esto. Debido a que debe de obtener acceso a la configuración institucional, puede ser lento o problemático. Es aconsejable tener planes de respaldo en caso de que no se otorgue el permiso. Si se necesita la aprobación de un ministerio u organización gubernamental antes de llevar a cabo la investigación, es aconsejable preguntar cómo otros investigadores han tratado estos temas, ponerse en contacto con universidades, locales o institutos de investigación antes de que se comience el trabajo de campo. Y las buenas relaciones con estos grupos una vez que el trabajo de campo esté en marcha pueden ser útiles. Limitaciones culturales para hacer contactos. Figgin, 2004, habla de algunos de los problemas que surgen cuando el trabajador de campo es un extranjero, de diferente origen étnico o no es un hablante nativo del idioma. Estos factores pueden tener un efecto sobre la probabilidad de que las personas concedan tiempo para una entrevista. Cómo construirán o comprenderán la relación de trabajo de campo y cuánto puede inferir un investigador de los patrones de uso del lenguaje que observan. Por otro lado, hacer trabajo de campo como un extraño puede ser una ventaja. El trabajo de campo, como el caso de Hessen 2000, en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, se vio facilitado porque se había casado con una persona de la comunidad. Por consiguiente tenía redes familiares a las que podía recurrir, pero como forastero no estaba tan familiarizado con la comunidad de habla como sus parientes políticos, y esto también le permitió asumir el papel de estudiante, haciendo preguntas que solo un extraño podría hacer. El trabajo de campo sociolingüístico requiere que el investigador acepte alguna forma del rol social, y muy a menudo las identidades híbridas o nuevas permiten un estudio exitoso del uso del lenguaje. La entrevista sociolingüística y el enfrentamiento de la paradoja del observador. Una de las formas más comunes de recopilar datos de voz natural es la denominada entrevista sociolingüística y consta de 4 partes. 1. Leer una lista de pares mínimos. 2. Leer una lista de pares en aislamiento. 3. Leer una breve narración. Y 4. Hablar con el entrevistador. Las 3 primeras partes no son lo que podríamos considerar discurso natural o informal.
¿Cuántos oradores son suficientes? Por lo general, los sociolingüistas que pretenden realizar análisis cuantitativos de la variación tratan de recopilar los corpus que muestran relativamente de manera uniforme a través de las categorías sociales más relevantes en la comunidad donde se está trabajando. Es difícil dar una respuesta a cuántos oradores son suficientes, porque depende de dos cosas: qué características lingüísticas le interesan al investigador y qué tipo de generalizaciones espera lograr al final. Superando la paradoja del observador. La paradoja del observador se desencadena en una situación de entrevista mediante: 1. La presencia de alguien en el rol de trabajador de campo. 2. La presencia del dispositivo de registro. Y 3. La tarea misma. Por estas razones, en el trabajo de campo sociolingüístico se pueden utilizar varios métodos para mitigar los efectos de la paradoja del observador en una entrevista. El trabajo de campo con frecuencia es necesario evitar la formalidad de una entrevista individual. Por eso es recomendable invitar a más personas a participar en una conversación. Esto significa puede haber más interacción entre los participantes y no entre el entrevistador y los participantes, y por lo tanto el discurso se vuelve más informal. Una estrategia para abordar la paradoja del observador en las entrevistas es aumentar el número de entrevistadores. Esto puede parecer contradictorio, pero como dice Wolfram 1998, informa que la dinámica de una sesión de grabación se puede cambiar de una manera muy natural al tener dos entrevistadores. Por ejemplo, replantea el evento de cómo dos amigos o una pareja teniendo una conversación, no una entrevista. Wolfram sugiere que la presencia de dos entrevistadores también permite que la conversación se desarrolle naturalmente como una gama más amplia de ideas y temas. Preguntas. ¿Qué preguntar y cómo preguntar? Las preguntas que se hacen son por supuesto una parte crucial en la realización de una buena entrevista sociolingüística, dado que la entrevista debe parecerse tal como sea posible una conversación natural. El entrevistador debe tener en cuenta que él o ella no es solo un trabajador de campo y un investigador, sino que también un hablante y un oyente en una conversación. Se sugiere tres trucos que mejoran una entrevista: ofrecer sus propias experiencias como voluntario, reaccionar y responder cuando surjan nuevos problemas, y seguir la conversación donde su entrevistado desee llevarlo. Las preguntas que se hacen son un factor importante para establecer la interacción, como informal, pero también son clave para lograr que los entrevistados hablen. Hay algunas preguntas que probablemente sean adecuadas para la mayoría de las personas en cualquier comunidad: familia, infancia, sueños, etc. Pero hay otras preguntas cuya adecuación dependerá en gran medida de dónde y a quién se está entrevistando. Algunos temas han demostrado ser mejores para obtener un discurso más natural. Estos incluyen temas en los que los hablantes pueden involucrarse emocionalmente. Por ejemplo, cuando hablan sobre su infancia o su historia de vida. Y este tema tiene la ventaja adicional de obtener información sobre la biografía de un orador que puede ser muy útil para agregar un componente interpretativo o cualitativo a cualquier análisis posterior. La narración de cuentos recordando experiencias personales también ha demostrado ser una excelente manera de obtener discursos naturales. Aspectos prácticos de una entrevista. ¿Cuánto tiempo? Las opiniones varían a la hora de decidir cuánto tiempo debe durar la entrevista. La BOP sugiere que debería durar de 1 a 2 horas, pero nuevamente dependerá de la pregunta de investigación. Entrevistas grupales estructuradas o semiestructuradas. La entrevista grupal se puede realizar de la misma manera que la entrevista sociolingüística clásica discutida anteriormente. Los investigadores pueden preparar preguntas específicas por adelantado,
Pasando a la siguiente, cuando los participantes no se autoseleccionan para una discusión posterior. Una entrevista semiestructurada permite al investigador ofrecer temas sobre los que los participantes pueden hablar y llevarlos a tener discusiones más dinámicas entre ellos. Este método es muy utilizado en la investigación de la actitud lingüística, la sociolingüística cualitativa y la sociolingüística cuantitativa. Los investigadores pueden permanecer ajenos a la interacción con los participantes o pueden participar plenamente cuando sientan que esto facilitará la conversación. Otro tipo de entrevista es la entrevista de reproducción, en la que el investigador, independientemente de si es miembro de la interacción grabada o no, reproduce partes de una grabación a los participantes y les pide que comenten sobre las interacciones seleccionadas. Este método fue iniciado por Gumpers y fue la base exitosa para el estudio de Tannen de la dinámica conversacional de una cena prolongada. Este tipo de trabajo de campo es particularmente adecuado para investigadores interesados en los puntos de convergencia y divergencia en las interpretaciones subjetivas de los participantes de los eventos. Grabaciones conversacionales estilo libre. Sujeto a las consideraciones éticas revisadas anteriormente, el trabajo de campo sociolingüístico puede estar un poco más desestructurado aún. McCloud estableció una conversación entre adolescentes, dándoles algunos temas sugeridos, pero dejando la habitación él mismo, con una grabadora en funcionamiento. En algunos casos se les ha pedido a los hablantes que registren todas sus interacciones durante todo el día. Esta es una forma particularmente buena de identificar cómo un solo hablante modifica su discurso en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. Grabaciones de audio y video. Las grabaciones grupales pueden realizarse con grabadoras de audio y video. El método más beneficioso dependerá del tipo de preguntas sociolingüísticas que se tenga. Las grabaciones de video pueden ayudar a superar algunos de los problemas asociados con un investigador ausente, ya que el video puede aclarar quién está hablando con quién. No se puede resolver todos los problemas, a menos que se tenga varias cámaras enfocadas en diferentes direcciones para capturar la mirada de todos. Las señales no verbales también pueden proporcionar información que es útil para la toma y la forma de interacción conversacional. Sin embargo, el audio en la actualidad es aún más fácil de usar si un hablante está realizando grabaciones de estilo libre durante todo el día.